a todos. Este tema vamos a estructurarlo en 3 bloques de contenido. En primer lugar hablaremos del Mobile Learning. El segundo bloque lo centraremos en la creación de recursos educativos abiertos y finalizaremos hablando de la evaluación como un mecanismo fundamental para innovar en nuestras propuestas didácticas. El aprendizaje móvil o Mobile Learning se refiere a aquellos procesos de aprendizaje en los que utilizamos de una manera o de otra dispositivos móviles. Ya sabéis que hoy en día todos disponemos de un dispositivo del que además es difícil que nos separemos demasiado. Los dispositivos de cualquier tipo, teléfonos, tabletas, portátiles, etc., nos acompañan en cualquier actividad que hacemos a lo largo del día. Y el ámbito educativo no es una excepción. Pero ¿de qué manera podemos integrar esos dispositivos en nuestras propuestas educativas para sacarles un verdadero partido? La definición de Mobile Learning o de M-Learning no debemos limitarla al mero hecho del uso del dispositivo móvil. Lo realmente relevante es la ubicuidad de acceso a los contenidos y la conectividad constante. De ahí que algunos autores prefieren hablar de U-Learning, donde la U hace referencia a esa ubicuidad. De hecho, podemos decir que la M de M-Learning no hace tanto referencia a la movilidad del dispositivo, sino a la del propio alumnado y a la de los contenidos. Eso es lo realmente relevante. Bueno, ¿y por qué es importante el Mobile Learning hoy en día? Fijaros que en ocasiones, en las clases, se prohíbe el uso de dispositivos por el riesgo a distracciones o por los conflictos que se pueden derivar del mal uso de dispositivos. Pero yo me pregunto, ¿y si nos atrevemos a fomentar en clase el uso de los dispositivos móviles para tareas educativas? Esto nos lleva al modelo BYOD, que es el acrónimo de Bring Your Own Device, es decir, trae tu propio dispositivo, que propone que sea el alumnado el que aporte sus propios móviles o tabletas para trabajar con esos dispositivos en clase. Por supuesto, en el ámbito educativo se pretende que el estudiante haga un uso adecuado de la tecnología, para lo cual es muy recomendable establecer una serie de normas previas que incluso pueden ser redactadas en colaboración con el propio alumnado, y estas normas deben de dejar muy claro que el fin último del uso de los móviles en clase es exclusivamente educativo y prevenir así para que no se hagan fotos o grabaciones a compañeros o a docentes sin consentimiento y sin fines estrictamente educativos. Pero los dispositivos móviles no solo sirven para permitir al alumnado acceder a los contenidos. Además, los cada vez más potentes dispositivos disponen de herramientas integradas como la propia cámara o grabadora de audio que nos permiten trabajar de manera diferente los contenidos. Además, hoy en día hay decenas de miles de aplicaciones de todo tipo para ser utilizadas en educación. Podemos usar aplicaciones para casi cualquier tarea educativa, desde las más básicas hasta las más complejas. Y una buena manera de organizar las aplicaciones, dependiendo de la finalidad que tengan, es utilizando la taxonomía de Bloom. En la década de los 50 del siglo pasado, el pedagogo Benjamin Bloom publicó una clasificación en la que pretendía recoger los diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes. Posteriormente, en el año 2001, los discípulos de Bloom revisaron aquella primera taxonomía y la publicaron mejorada y aumentada, identificando cada nivel con un verbo en infinitivo y organizándolas de manera jerárquica, desde lo menos complejo hasta lo más complejo. Este es el resultado de la taxonomía revisada de Bloom. El primer nivel es recordar, el segundo comprender, el tercero aplicar, le sigue analizar, luego evaluar y por último crear. Si en una acción formativa conseguimos crear algo con lo que en ella se ha enseñado, habremos conseguido trabajar de forma compleja y completa los contenidos. Si pretendemos que únicamente se recuerden los contenidos, estaremos limitando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues esta taxonomía revisada se puede utilizar para catalogar y organizar aplicaciones educativas. Así encontramos aplicaciones que sirven estrictamente para recordar y ya está. Hay unas que sirven para comprender, otras para aplicar, otras para analizar, otras para evaluar y por último las hay para crear.
En Internet, en la red, podéis encontrar varias clasificaciones de aplicaciones organizadas según la taxonomía de Bloom. En cualquier caso, dependiendo de qué queramos trabajar con los dispositivos móviles, podemos distinguir 6 niveles de uso, que son los siguientes. El nivel 1, en el que el dispositivo es utilizado exclusivamente por el docente como apoyo a la impartición de sus clases, a través de material complementario como lecturas, ejercicios, vídeos, etc. Todo esto se puede complicar un poquito más y en el nivel 2 el alumnado aprende a través de ejercicios con aplicaciones multimedia que les permite profundizar en el trabajo de esos contenidos impartidos por el docente. En el tercer nivel el alumnado participa en el diseño y el desarrollo de proyectos de manera activa y utiliza gran cantidad de herramientas TIC y aplicaciones para la creación y publicación y también divulgación a través de la red. En el cuarto nivel el alumnado explora herramientas para el trabajo en grupo dentro del aula. Se usan herramientas para compartir en la nube o aplicaciones para crear entornos virtuales. Pero la cosa se puede complicar más. En el quinto nivel, el alumnado trabaja en red con compañeros y compañeras de otros centros educativos, utilizando tecnologías móviles y redes sociales. Y por fin, en el sexto nivel, el alumnado utiliza el dispositivo móvil para aprender de manera informal, libremente. Y esta es la base del Mobile Learning. Con estas nociones sabemos que los dispositivos bien utilizados pueden ofrecer al alumnado una facilidad de acceso a contenidos y a tareas. Y hablemos ahora de los recursos educativos abiertos. Como hemos visto, a día de hoy todos somos usuarios de herramientas digitales. Y como usuarios, muchos de vosotros conoceréis un tipo de software que utilizamos en nuestros dispositivos, que son los programas de software libre y de código abierto. Imagino que muchos y muchas de vosotras ya conocéis este término, software libre. Fundamentalmente, el software libre y de código abierto son programas que se ofrecen con una licencia libre para ser utilizados libremente. Y además, los códigos de programación de estos programas se ofrecen de forma gratuita para que sea la propia comunidad de usuarios la que vaya modificando y mejorando el programa. Frente a programas distribuidos por empresas habitualmente grandes multinacionales con intereses comerciales, pues existen estos otros programas libres que además de funcionar muy bien, tienen asociada una filosofía de libertad. En la red es posible utilizar algunos programas de software libre y que tal vez ni sepáis que lo son. Ejemplos de estos programas son, por ejemplo, el Firefox, o Moodle, o Audacity, o VLC. Seguro que utilicéis algunos de estos. Bueno, pues si trasladamos esta idea al ámbito educativo, podemos imaginar la utilización y la reutilización de materiales didácticos abiertos por toda la comunidad docente. En este contexto surge el concepto de recursos educativos abiertos, conocidos como REA o OER por sus siglas en inglés. En realidad no es un término nuevo, pero fue a principios del siglo XXI, a partir de la tendencia de varias universidades, como el MIT de Massachusetts, de publicar sus recursos educativos digitalizados en abierto, cuando organizaciones educativas a nivel mundial propusieron este término, recurso educativo abierto. Y lo propusieron utilizar con el objeto de garantizar el acceso a la educación a todos, frente a propuestas más comerciales. Así que, en principio, un recurso educativo abierto sería cualquier material didáctico que pueda ser utilizado por docentes y alumnado de forma libre. Pero según esto, ¿qué podemos entender como material didáctico? Realmente cualquier cosa puede ser un material didáctico. Por ejemplo, un cuadro de la Gioconda podría ser material didáctico, o una pieza de música clásica podría ser material didáctico. Pues depende de para qué docente o para qué acción formativa. Probablemente sí para un profesor de música, para un profesor de arte. Pero bueno, nosotros lo que queremos es definir el concepto de recurso educativo abierto. Y hay una serie de características que convierten a un material en recurso educativo abierto. Hay 3 dimensiones que definen si un material educativo es un recurso educativo abierto o no lo es. En primer lugar, la naturaleza del recurso, es decir, si es un material digitalizado o si no lo es. Por lo general, un recurso educativo abierto ha de ser material digital. En segundo lugar, el origen del recurso. Habitualmente se considera recurso educativo abierto aquel material que ha sido creado expresamente para el ámbito educativo.
Y en tercer lugar, el grado de apertura, es decir, si se ofrece de forma libre o no. Por lo general, un recurso educativo abierto ha de ofrecerse de forma gratuita y sin usos comerciales. Por lo tanto, en definitiva, un recurso educativo como tal debe de ser un material digital, creado expresamente para el ámbito educativo y ofrecido de forma libre y abierta. Además, un REA debe aplicar la regla de las 4 R's, por sus iniciales en inglés, que definen a los recursos educativos abiertos. Un recurso educativo abierto debe permitir la revisión de los contenidos para que el usuario en cuestión los adapte a sus propias necesidades. Debe permitir la combinación de varios recursos. Debe permitir la reutilización y la redistribución. Y solo una cosa más de los recursos educativos abiertos. Habitualmente se crean en un formato específico y existen repositorios online para poder descargar y reutilizar esos recursos educativos abiertos. Los trabajaremos en clase. Y terminamos el tema hablando de la evaluación. Una vez ya hemos creado nuestros propios recursos y los hemos implementado en el aula, llega el momento de evaluar. Y no podemos renovar los procesos de enseñanza y aprendizaje sin antes hacer una reflexión sobre cómo cambiar la evaluación. En primer lugar, no confundamos evaluación con calificación. Definimos la evaluación como el conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que el profesorado y también el alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esto es evaluar. Por lo tanto, la calificación es solo una parte de la evaluación. Pero evaluar es mucho más. No solo se debe quedar en una dimensión cuantitativa, sino que hay una parte cualitativa muy importante. Así que distinguimos entre una evaluación formativa, cuyos resultados pretenden mejorar los procesos, y una evaluación sumativa que tiene ese sentido final y emite juicios en cuanto a la consecución de logros. Además, la evaluación debe de ser competencial, es decir, que se debe evaluar dentro del marco de las competencias. Por lo tanto, debemos evaluar aquellas 3 dimensiones competenciales, ya sabéis, los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Pero todo esto, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Bueno, pues en el tema os ofrezco una serie de herramientas que nos van a servir para evaluar en nuestras clases. En primer lugar, os hablo de KPSI, que es un cuestionario que permite de forma sencilla y de forma ágil hacer una evaluación o una autoevaluación inicial. También se puede utilizar al finalizar una unidad, lo que nos permitiría ver el progreso que se ha seguido. Se suelen utilizar 3 o 4 categorías, por ejemplo, lo sé bien, no lo entiendo, no lo sé, o bien yo lo podría explicar a mis compañeros, o lo sé pero no lo podría explicar, me suena y no lo sé o no me suena. Este sería un ejemplo en donde el propio alumnado debe de indicar la categoría para cada criterio. Otra herramienta para evaluar competencias de nuestro alumnado es una rúbrica. Probablemente ya conocéis esta herramienta en la que se han de indicar los criterios, los niveles de desempeño, cada uno de esos niveles de desempeño con un descriptor y finalmente se suele asociar un peso a cada nivel. Este es un ejemplo de rúbrica con sus criterios, sus niveles de desempeño, sus descriptores y una columna para el peso. Pero hay multitud de tipos de rúbricas. Una de ellas, muy simplificada, pero muy práctica, es la rúbrica de un solo punto, o SPR, Single Point Rubric. Es una buena herramienta para que el propio alumnado autoevalúe sus progresos. Es muy sencilla, tiene 3 columnas. En la columna central se indicarían los criterios que queremos evaluar. Y a cada lado incluimos una columna en la que se han de indicar a la izquierda los aspectos a mejorar y a la derecha que indique los aspectos destacados. De esta manera el alumnado reflexiona y plasma cuáles son sus fortalezas y qué es lo que debe mejorar. Otra herramienta muy visual es la diana de evaluación. Dibujamos una serie de círculos concéntricos. Cada uno de estos círculos es un nivel en el que marcaremos con puntos o con colores. En la parte externa de la diana redactamos los ítems o los criterios que estamos evaluando. Así quedaría una diana con colores en la que se evalúa el nivel de diferentes habilidades personales. Y por último hablamos del portfolio, que es una herramienta que nos permite recoger evidencias del aprendizaje a lo largo de todo un proceso.
El portfolio puede ser digital, de tal manera que se pueden recoger todas esas evidencias en un soporte online. Bueno, pues con todas estas ideas estoy seguro de que podremos diseñar nuestros propios recursos educativos e implementarlos de una manera óptima. Seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.